Estas son las calles adyacentes al Parque San Carlos del distrito de José Leonardo Ortiz. En febrero del año pasado, la Municipalidad Leonardina contrató con el Consorcio San Carlos la ejecución de la obra de saneamiento presupuestada en más de 8 millones de soles a fin de renovar las redes de agua y desagüe de un total de 12 calles. Los trabajos debieron terminar en octubre del año pasado, según el cronograma de la obra. Sin embargo, hasta el momento hay calles en las que ni siquiera se ha intervenido con la apertura de zanjas, pese a que el Consorcio San Carlos ha cobrado a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz más del 60% del presupuesto y el avance físico no supera el 25%. No, vienen, trabajan y se van. Hace un trabajo muy lento. Demasiado lento. No sé de quién depende, no lo puedo decir que los ingenieros, porque no sé qué clase de compañía han tomado, joven. Esta es la calamidad más grande. Mire usted los desagües. No puedo trabajar. Yo tengo una tiendita, mire usted la tierra. ¿Por qué es tan importante esta información? Muy sencillo. El Consorcio San Carlos está conformado por dos empresas, y una de ellas es Valenzuela Contratistas Generales SAC, la misma empresa que integra el Consorcio Chiclayo, el que por la vía judicial pretende obligar a EPSEL que le entregue la buena pro para la ejecución del proyecto de mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo. En pocas palabras, depende del Poder Judicial permitir o no que una empresa con antecedentes poco auspiciosos sea la encargada de ejecutar una de las obras más importantes para la solución del problema del saneamiento básico en la capital de la amistad. Esta mañana, 4 integrantes del directorio de EPSEL ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la empresa del agua potable con la finalidad de hacer un llamado público al juez titular del 7º Juzgado Civil de Chiclayo, Daniel Esquenrobles, para que admita el pedido de oposición presentado por la entidad a la medida cautelar que ese mismo juzgado, en el periodo vacacional, otorgó a favor del Consorcio Chiclayo. ¿Qué está pasando en el proyecto de los emisores de Chiclayo? Como se sabe, tras la paralización de las obras de agua y desagüe en el centro de la ciudad, consecuencia de la mala conducción del proyecto de parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Ministerio de Vivienda decidió dar prioridad a la obra por la que debió empezarse a solucionar el problema de los atoros de desagüe en la ciudad, es decir, la renovación de los emisores principales, disponiendo que sea EPSEL la unidad ejecutora. Durante 2 meses, un equipo de reconocidos profesionales se encargó de elaborar el expediente técnico del proyecto, presupuestado en más de 87 millones de soles, dinero que el gobierno central se comprometió a financiar, transfiriendo 60 millones a las cuentas de EPSEL para el inicio de la obra. En octubre del año pasado, EPSEL convocó la licitación pública del proyecto, proceso en el que se presentó como único postor el Consorcio Chiclayo, integrado por las empresas Joca Ingeniería y Construcciones S.A. y Valenzuela Contratistas Generales SAC, la misma que se hizo acreedora de la buena pro el 6 de enero de este año, día en que se realizó la calificación y evaluación de las propuestas. De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, el Consorcio Chiclayo quedaba desde ese momento notificado del otorgamiento de la buena pro a su favor, a fin de suscribir el contrato con la empresa de saneamiento, teniendo como plazo máximo el 31 de enero pasado. Sin embargo, los representantes de la empresa nunca se hicieron presentes, es decir, nunca llegaron para firmar el contrato. Sucedido esto, de acuerdo a lo que dispone la norma, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Chiclayo quedó anulado de manera automática, procedimiento que fue dado a conocer por EPSEL a los representantes de las empresas el 3 de febrero con carta notarial número 057-2014. Sin embargo, no conformes con la decisión de la empresa de saneamiento, amparada en lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, el Consorcio Chiclayo presentó una acción de amparo ante el 7º Juzgado Civil, que por periodo vacacional estuvo a cargo del cuestionado juez Óscar Tenorio Torres, actualmente suspendido de su labor jurisprudencial por segunda vez. Sorpresivamente, el último día que estuvo a cargo del 7º Juzgado Civil de Chiclayo, es decir, el 28 de febrero, Tenorio Torres emitió la resolución número 01 del expediente 6414-2014, en el que ordena, entre otras cosas, que EPSEL proceda a suscribir el contrato de obra con el Consorcio Chiclayo, debiendo sus funcionarios adoptar todas las medidas necesarias para la suscripción del contrato bajo responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Pero además, el controvertido juez Óscar Tenorio
ordenó que se tenga por presentada y válida para todos los efectos legales la carta fianza número 072-2014, presentada por el Consorcio Chiclayo a favor de EPSEL y que pertenece a la Cooperativa de Crédito para Emprendedores COPEM, aun cuando ésta no está sujeta a la supervisión ni regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, requisito exigido por la Ley de Contrataciones del Estado. También, Tenorio Torres ordena que se tenga por presentado y válido el programa de ejecución de obra, pese a que el Consorcio Chiclayo no lo presentó a tiempo. Los puntos que habla el señor juez vacacional que emitió la resolución de la medida cautelar, el doctor Oscar Tenorio, está referido básicamente a que efectivamente EPSEL hubiese actuado de manera contradictoria citando, ¿no?, al contratista, a pesar de que no habría presentado toda la documentación. Pero esa información que establece la resolución ha quedado desvirtuado totalmente porque no existe ninguna documentación que EPSEL haya cursado al contratista requiriéndole la presencia para la firma del contrato, toda vez que, como lo ha explicado los directores, la norma no exige ya esa exigencia, valga la redundancia, que sí lo establecía la normatividad anterior, ¿no?, a las modificatorias que ya están vigentes actualmente. O sea, EPSEL nunca ha cursado ninguna carta en conclusión al contratista para que se apersone a suscribir el contrato, porque es obligación del contratista apersonarse sin ninguna citación dentro de los plazos que establece la norma para suscribir el contrato. Para el abogado Alfonso Paredes Ángeles, asesor legal de EPSEL, sería materia de análisis la posible comisión en prevaricato por parte del juez Oscar Tenorio, quien da por ciertos y válidos procedimientos que el Consorcio Chiclayo no cumplió en los plazos establecidos para lograr la suscripción del contrato con EPSEL. Añade además que su resolución carece de fundamentación jurídica. Claro, esto es entendible, miren, ¿por qué? Porque desde el punto de vista legal y jurídico, ¿no?, nosotros los abogados que manejamos estos temas, es de que los jueces resuelven las medidas cautelares con el solo dicho de una parte. O sea, las medidas cautelares se resuelven con el dicho de la parte que lo solicita. Y después escucha a la otra parte, pero cuando ya se ha ejecutado la medida, o cuando ya se trabó la medida, como nosotros lo llamamos, la medida cautelar. O sea, en este caso el juez ha resuelto con lo que le dice la otra parte, ¿no? Cabe mencionar que el juez Oscar Tenorio emitió la resolución cautelar a favor del Consorcio Chiclayo, pese a que ya existía una primera sumilla ingresada por la gerencia legal de EPSEL a su despacho, advirtiendo de las omisiones en las que había incurrido la constructora, por la que era improcedente la firma del contrato de Buenapro para la renovación de los emisores. El 5 de marzo pasado, EPSEL interpuso un recurso de oposición a la resolución del juez Tenorio Torres, a fin de dejar sin efectos la medida cautelar que obliga a la empresa del agua a suscribir el contrato con el Consorcio Chiclayo. Jorge Pizarro Castañeda, integrante del directorio de EPSEL, explica que lo prioritario en estos momentos es que el Poder Judicial acoja los argumentos de la empresa del agua y retroceda en su mandato a favor del Consorcio Chiclayo, porque de lo contrario se generaría un perjuicio a la entidad y a la ciudad. Realmente nosotros como empresa estamos esperando que el juez titular determine si aprueba la resolución dada por quien lo reemplazó durante su periodo de vacaciones o la revisa y da la razón a la empresa. Entonces, eso es lo que nos interesa que se conozcan ustedes como medios y lo hagan conocer a los principales perdedores de lo que podría suceder, la población de Chiclayo y de la región. Otro aspecto preocupante es el retraso que desde ya se presenta en el inicio de una obra tan prioritaria como es la de los emisores principales. Según explica el también director de la empresa, Rogerio Custodio Cachay, de acuerdo a lo planificado inicialmente, los trabajos debieron comenzar a inicios de este mes, y por lo que se sabe, que se empiece a ejecutar el proyecto es algo incierto, debido a que si el recurso de oposición es o no favorable a EPSEL, cualquiera de las partes puede interponer recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Lambayeque, y dependiendo del fallo de esta, el caso podría llegar incluso al Tribunal Constitucional. Que no solamente es el inmenso daño contra la población, sino inclusive contra la propia empresa, básicamente que pensábamos que con el inicio de este proyecto y con la calidad y dando cumplimiento al 100% de las especificaciones técnicas que dice dicho expediente, automáticamente íbamos a resolver el tema de saneamiento en los distritos de José Leonardo Ortiz por el emisor norte-norte, el distrito de La Victoria por la ejecución del emisor norte y también sur,
y básicamente Chiclayo por el emisor norte. En conclusión, sí ha afectado tremendamente que la población de estos 3 distritos se sigan más o menos con la situación que ustedes ya conocen. Y a nivel de empresa, básicamente esto nos ha obligado esta judicialización en que estamos paralizando el proyecto. Mientras tanto, los 87 millones ofrecidos por el Ministerio de Vivienda para la obra podrían revertir al erario nacional y así Chiclayo quedarse sin nuevos emisores principales. Concretamente no tenemos ninguna situación definida al respecto, pero sí es un riesgo que corre Chiclayo de perder una inversión de esa magnitud. Esta mañana, tras la conferencia, los integrantes del directorio de EPSEL acudieron hasta el despacho del juez Daniel Esquén Robles, titular del 7º Juzgado Civil de Chiclayo, quien no pudo atenderlos por encontrarse fuera de horario. Sin embargo, nuestro medio sí logró conversar con él fuera de cámaras, donde informó que ha cursado notificación al consorcio Chiclayo para que presente sus descargos a la oposición cautelar presentada por EPSEL y que deberá resolver el caso a más tardar la próxima semana. ¿Cuál será finalmente el futuro de los emisores? ¿Logrará el consorcio Chiclayo imponerse a lo dicho por la Ley de Contrataciones del Estado y lograr que EPSEL le entregue la ejecución de la obra? Por ahora, el Poder Judicial tiene la palabra.